señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 9 de mayo del año 2023. Vamos a comenzar esta semana. Estoy comenzando el día martes porque estaba ausente del país, porque estaba resolviendo algunas cosas personales. Vamos a conversar con Humberto González. Ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo estás? Hola Patricia, buenas noches. Un placer saludarte. Bueno, comenzando con un tema que la verdad nos ha afectado a todos, la tragedia que ha ocurrido con los inmigrantes venezolanos en Texas, Humberto, que da las imágenes que de verdad son dantescas y que con un solo movimiento de un criminal pues se acabaron la vida de 8 venezolanos que habían logrado entrar a los Estados Unidos, ser liberados y estaban a punto de comenzar una nueva vida. Y pues este tema, yo simplemente coloqué un lazo negro en mis redes sociales, Humberto, y es lo que quiero comentar contigo comenzando, ¿no? Y cuando tú lees los comentarios, te das cuenta que digamos, la responsabilidad, según la opinión de las personas que nos siguen, pues están distribuidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunos responsabilizan al régimen, otros responsabilizan a la dirección de la oposición, y estamos hablando específicamente del gobierno interino, ¿no? Porque además, yo digo que Juan Guaidó tiene tan mala suerte que hace una semana llegó a Miami alegando o hablando de lo difícil que había sido la salida de Venezuela y dramatizó todo aquello y el morral y la cuestión, ¿no? Y pues a la semana ocurre esto que yo creo que nos echa en cara a todos, Humberto, la realidad de lo que está viviendo el inmigrante venezolano hoy en día, ¿no? Porque son 8, pero anteriormente ocurrió también una tragedia en Panamá, en la provincia de Chiriquí, con un accidente de un autobús donde murieron, la mayoría de los que murieron eran venezolanos, y así, ¿no? En cada tragedia, cada tragedia de inmigrantes, la mayoría son venezolanos. ¿A quién responsabilizas tú por todo esto, Humberto? Mira, yo creo que sin duda estamos frente a hechos, en una primera lectura son hechos fortuitos, o sea, son situaciones que son difíciles de prever. Ese evento, lo que tú señalas en Panamá, esta última situación que ha sido verdaderamente dramática, pero creo que hace unos días, unas semanas, ocurrió otro incidente donde le metieron candela también a unos inmigrantes que estaban allí, digamos, en uno de estos centros de retención en México. Y claro, hay que ponerlo en contexto. Son más de 8 millones de venezolanos que no por placer ni por voluntad propia decidieron abandonar a Venezuela, que se vieron forzados a abandonar a Venezuela, que ya no encontraron opciones decentes para vivir dentro de Venezuela, y esto pues los ha llevado a emprender pues todas estas travesías. Una cosa es decir 8 millones, pero es que mira, tú consigues venezolanos en cualquier parte del mundo. Y esto, por supuesto, pues también ha creado una situación donde se ha comenzado a estigmatizar, porque hay situaciones, bueno, en 8 millones pues hay de todo, hay gente buena, hay gente mala, ¿no?
Yo lamento profundamente que esto haya ocurrido porque realmente esto enluta no solamente a estas 8 familias, sino a los venezolanos que nos vemos reflejados en esta tragedia. Esta no es la situación de la gente, digamos, del régimen, del chavismo, que son completamente indolentes. A ellos no les importa, a ellos les da igual. Ellos quisieran que todo el mundo abandonara Venezuela y ellos se quedan pues con ese cascarón allí vacío. A ellos no les importa, pero tampoco le importa a la gente de la falsa oposición, tampoco le importa a la gente como Juan Guaidó, que lo que hacen es utilizar estas situaciones simplemente para hacer demagogia. Esto sin duda es el reflejo y habría que, en un contexto, digamos, amplio, habría que responsabilizar no solamente el régimen chavista, sino la falsa oposición, porque yo sostengo la tesis de que los venezolanos que abandonan el país ya están votando en contra del régimen y en contra de la falsa oposición. Porque si estuviesen abrigando alguna esperanza de que hay algo por lo cual se pueda luchar, se habrían quedado en Venezuela. Pero ya el que decide abandonar es porque abandonó la esperanza también y es porque ya pues está resolviendo pues hacer su vida en otro país. Esta situación que es profundamente, es lamentable, como te digo al comienzo, es un hecho que es difícil de prever, pero que también es una situación que se ha podido prevenir. ¿Por qué se ha podido prevenir? Porque si en Venezuela la situación fuese diferente, no habría toda esta cantidad de gente huyendo en masa, en forma masiva, y no tendrías venezolanos que al día de hoy están pensando también en abandonar a Venezuela. Esto dice de la dramática tragedia que se vive en Venezuela, de la gente que está, o sea, también tratando de poner esto en perspectiva. Un venezolano que evalúa los riesgos y que decide que es preferible correr el riesgo de atravesar el Darién a quedarse viviendo dentro de Venezuela, pues eso dice de la proporción de la crisis y de la tragedia que se vive en Venezuela. Yo esto lo puedo conectar también con hay una situación que ocurrió hace unos días de un niño que muere porque estaba comiendo basura. No es como dicen los chavistas, no es como dice la gente de la falsa oposición. Hay gente que todavía vive de comer de la basura y de sacar cosas de los basureros para tratar de venderlas. Bueno, hay un niño que falleció, presuntamente envenenado, y es justamente el reflejo de un país que se está cayendo a pedazos, de un país donde es difícil llevar una vida decente y donde tenemos que enfrentarnos a esta situación donde o los venezolanos, esos 8 millones que están afuera, son víctimas de estos hechos, digamos, lamentables, o son también víctimas de la estigmatización, son víctimas prácticamente los venezolanos nos hemos convertido, digo nos hemos convertido porque donde uno va se identifica como venezolano y somos los parias del siglo XXI, porque hay una reacción también. Sí es cierto que hay solidaridad y hay países y hay gente y organizaciones que quieren ayudar a los venezolanos, pero también, digamos, hay una situación es tanta la cantidad de gente que está afuera que bueno, que eso también se complementa con otros problemas locales que hay en diferentes países y es evidente que hay un estigma en contra de los venezolanos, no podemos llamarnos a engaño. Y esto ha sido pues también el resultado pues justamente de una situación que ha obligado a mucha gente en contra de su voluntad pues a abandonar el país. Bueno, yo creo que una prueba de la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que hay es que en este tiroteo en el centro comercial en Texas también murió un venezolano. Es decir, que en cada tragedia, digamos, masiva, haya un venezolano, eso demuestra que somos demasiados, que estamos en todas partes. Porque Patricia, es que, te repito, una cosa es decir, 8 millones de venezolanos, es bastante gente, es quizás la cuarta parte de la población activa del país, que está regada por todo el mundo. Entonces, en cualquier evento importante, yo creo que por una cuestión hasta de tipo matemático, tú vas a encontrar venezolanos involucrados. Lo pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en los Estados Unidos, y lo grave, o sea, yo creo que lo que debe llamar lo que debe llamar la atención de gobiernos, por ejemplo, como el de los Estados Unidos, que está tratando, dicen que quieren resolver el problema de la presión migratoria, bueno, pero no terminan de atacar la raíz del problema. La raíz, la causa del problema no está en el Darién,
no está en estos eventos que están ocurriendo, está justamente en Venezuela. La gente está huyendo del régimen porque hay persecución, porque no hay garantías, porque no hay condiciones para llevar una vida decente. Y entonces, mientras esto no se aborde, atacando la causa, pues bueno, seguirán estas situaciones y seguirá Estados Unidos quejándose de la presión migratoria, porque yo creo que Estados Unidos lamentablemente no tiene una política seria en cuanto a Venezuela. Bueno, yo creo que el cacerolazo que se dio ayer es prueba de eso. Es decir, ya el hambre y el tema del salario en Venezuela ya permeó incluso las bases chavistas, creo yo, Humberto. Y yo lo que no sé es hasta dónde el régimen va a, digamos, a utilizar la represión para que esto no los desborde, ¿no? Vamos a ver, creo que tenemos las imágenes del cacerolazo para que Humberto nos comente sobre esto. Quien no conozca la situación en Venezuela pensará que estas son unas imágenes cualquiera, pero hay que ver lo que significa eso. Humberto, ¿no? Hay que ser muy valiente para hacer eso en Venezuela. Mira, eso es el resultado de justamente la debacle económica que sufre Venezuela. Y yo creo que lo que llama la atención es que se ha producido toda una movilización espontánea de los trabajadores al margen de la CPD que controla Acción Democrática, al margen de la dirigencia sindical que está comprometida con los partidos de la falsa oposición. La gente ha sentido la necesidad de presionar a sus dirigentes sindicales y de inclusive buscar la manera de organizar sindicatos independientes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que hay una reacción espontánea de los trabajadores en contra del régimen chavista. Pero esto no es nuevo. Esto comenzó el año pasado, si hacemos memoria, cuando se aprobó el reglamento de la UNAPRI, cuando Maduro, luego de anunciar un bono, trató de robárselo prácticamente, de escamotearlo, y la gente enardecida sale a la calle. Ahora, es lo otro que hay que tener en cuenta en esto, es que es realmente la movilización de trabajadores, de gente que no son chavistas y gente que se identifica como chavistas. Y sabemos que son chavistas o se consideran como tales porque cuando uno monitorea las emisoras y los periódicos regionales, son personas que dicen, bueno, Nicolás Maduro, mira, yo sigo a mi comandante Chávez no habría hecho esto. O sea, primero para poder legitimar su condición de chavista, dice, mira, soy chavista, pero no me robes el salario, nos estás matando de hambre, Maduro. Entonces son gente que, claro, antepone su compromiso o su identidad con la revolución chavista e inmediatamente arrancan una crítica dura en contra de Nicolás Maduro. Esto se ha repetido, esto lo podemos ver cualquiera que haga un monitoreo de las emisoras y los periódicos regionales. Hay cantidad de protestas ocurriendo en Venezuela. Es lo que está ocurriendo ahora con este engaño que hace el régimen con el tema de por qué acuerda estos bonos y no aumenta el salario. La gente no es tonta, la gente lo entiende, la gente sabe que están escamoteando, que están prácticamente, quieren bonificar el ingreso y eliminar progresivamente el salario. Es una situación que prácticamente enardeció a los trabajadores venezolanos y es lo que en realidad yo creo que eso está movilizando más a la gente que las primarias de la falsa oposición. Es más, la gente de la oposición andan siempre en buscar un esquema de una unidad burocrática, de ver cómo las minorías que son, y son más minorías cada día, bueno, se suman y entonces, bueno, le reciben a gente que ha sido del régimen, gente como Luis Ortega, bueno, hasta gente como Rafael Ramírez. Pero si tú te pones a ver, Patricia, la verdadera unidad
porque si hablamos de la unidad nacional, pues estamos hablando de gente bueno, que es una unidad que trasciende la identidad partidista. Yo veo en estas protestas una unidad nacional. ¿Por qué veo una unidad nacional? Porque veo chavistas y no chavistas que están sufriendo el mismo dolor del gobierno, del régimen hambreador del chavismo y de Nicolás Maduro, y que están saliendo a la calle y que le están pasando por encima tanto al régimen como a los partidos de la falsa oposición para tratar de llevar adelante una lucha que debería ser el eje de la lucha, el motor de la lucha, tiene que ser toda esta situación en la debacle económica que hay en Venezuela. Pero eso no es lo que le importa a los partidos de la falsa oposición que están enredados en sus elecciones primarias. Tampoco es lo que el gobierno quiere, porque el gobierno quisiera pues pasar la hoja. Es difícil porque en realidad la gente está pasando hambre y porque el que no puede irse de Venezuela pues tiene que quedarse adentro luchando. Yo creo que estos movimientos son muy importantes porque reflejan el grado, cómo se ha deteriorado la situación y cómo la gente comienza a buscar otras alternativas justamente para organizarse y para presionar. Lo otro que es importante es tener en cuenta que si el terreno de lucha se escoge correctamente, sí hay manera de hacer retroceder al régimen. Lo vimos el año pasado con el reglamento de la ONAPRE, lo vimos este año cuando Maduro acuerda primero los bonos y 24 horas después, ante la presión, bueno, de los trabajadores de chavistas y de no chavistas y de su propia base clientelar chavista, tuvo que acordar un aumento de 10 o 20 bolívares más porque ellos saben que realmente la gente está enardecida. No hay forma de defender esa política económica, no hay forma de defender los bonos de Maduro. Y lo otro que me parece muy importante es que el reclamo está adquiriendo también una connotación política cuando tú ves que estos movimientos sindicales entienden que parte del problema es Nicolás Maduro y están pidiendo su renuncia. Pero esos retrocesos son pasitos nada más, Humberto, porque a mí me da la impresión de que ellos no tienen ya dinero para aumentar sueldos, para comprar a la gente, como lo han venido haciendo, sobre todo en épocas electorales. Entonces, ¿qué puede venir ahora? Porque además está también esta, digamos, presión que se está cerrando cada vez más sobre el cuello de Maduro, que es lo de las investigaciones de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál va a ser la reacción? Porque estos son unos animales, porque hay que decirlo de esta manera, que cuando se ven amenazados de alguna manera atacan, ¿no? No retroceden realmente, atacan y atacan al ciudadano común, a ese que está protestando, y la represión aumenta, se ponen más agresivos, más represivos, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que si ellos tuviesen el dinero, habrían hecho como Chávez hizo varias veces en el pasado, darle palo a la piñata de PDVSA porque había dinero y buscando el populismo y la demagogia, pues era fácil repartir, darle palo a esa piñata para repartir lo que quedaba. Pero no es la situación de ahora. Yo creo que ahora lo que está pasando es que efectivamente no hay dinero suficiente para pagar estos compromisos salariales, para inclusive pagar los bonos. No hay dinero suficiente para mantener o aumentar los sueldos de los militares. Y además hay una situación que son las elecciones del próximo año. Yo creo que para mí es una incógnita porque yo creo que es muy difícil que el régimen decida ir a unas elecciones en un clima como este. Si la Venezuela del 2024 es parecida al primer, vamos a decir, el primer trimestre del 2023, yo realmente creo que es prácticamente imposible y creo que el expediente que le va a corresponder al gobierno es simplemente ampararse en que hay unas sanciones, de que si no levantan las sanciones, pues no hay elecciones o algo así por esta vía. Pero suponiendo de que la situación es más o menos, digamos, aceptable para el régimen, ellos también están haciendo algo que es una de las fórmulas típicamente neoliberales. De la situación que hay económica, la inflación que hay, la pulverización del salario, la devaluación de la moneda. Y una de las recetas que las políticas neoliberales recomiendan es contraer la economía. ¿Qué significa esto? Bueno, reducir la masa de circulante, y una manera de reducir la masa de circulante para reducir la presión de la demanda, ¿verdad? Y bajar los precios o controlar los precios es justamente no aumentar los salarios. Entonces yo creo que el gobierno está buscando como la manera de ver cómo se controla la inflación por la vía de
no poner dinero por la vía de aumentos salariales este año, pero además procurarse unos ahorros en el caso de que tenga que enfrentar elecciones el próximo año, no porque no vayan a hacer trampa, la trampa la van a hacer. El problema grave que tienen es que ahora sus propias bases están Claro, en ahora va a contra ser más de ellos difícil hacer y ellos deben trampa. tener, Va a ser más difícil. claro, o sea, es que ellos necesitan tener a su gente contenta. Y entonces si no hay gente contenta, si las propias bases chavistas, clientelares que han vivido y la gente que ha vivido parasitando el sistema patria, si no hay dinero para movilizarlos, mira, yo creo que ellos, si la situación se les escapa de las manos, si no hay dinero suficiente para mantener a esa gente más o menos tranquila, pues a ellos les va a tocar que suspender las elecciones porque yo no veo un escenario de que ellos se van a arriesgar y la gente va a ir pues a hacer otras cosas bueno, que no es lo que ellos quisieran, no a ir a hacer cola ya como unos borregos, como ocurría antes. Yo creo que la gente está, y estas son las situaciones que a veces lo sorprenden a uno. Yo creo que sí podemos estar en la antesala de algo parecido a lo que ocurrió en el Caracas, que vino sin aviso y sin anuncio, Ajá. porque es mucha gente la que está enardecida y porque además, a diferencia de la otra parte, de la otra mitad de Venezuela, los que son chavistas, bueno, hay gente que son de los colectivos, hay gente que tiene acceso a armas, hay gente que tiene acceso a logística, que eso en esas manos puede producir un resultado indeseable para el régimen. ¿Y tú no crees que el miedo prive ahí? O sea, el miedo al régimen, a la represión y que la gente no se atreva al final. Bueno, es que el problema es, como tú decías, es que se acaba el dinero y entonces, bueno, tienen que buscar ahorros. El factor fundamental que el régimen debe mantener ahorita contentos son los militares. Pero cuando tú ves los audios de WhatsApp donde los generales están animando a que sus oficiales se conviertan en emprendedores, porque ahora para fortalecer la revolución, entonces cada oficial tiene que estar en un emprendimiento. Mira, es que no hay dinero, o sea, es que no hay dinero suficiente para cumplir los compromisos. Entonces, bueno, estamos hablando de que sí, como no hay miedo. Por eso yo creo también la creación de estos organismos paralelos, de estas fuerzas especiales paralelas dentro de la misma estructura del gobierno y dentro de la estructura militar, es un reconocimiento a que llega un momento en que ya no estás controlando toda la estructura militar y hay que crear unos cuerpos especializados donde a esta gente se les pagará más y mejor que a los otros. Entonces, yo sí creo que hay que ponerle atención a esta crisis que se está generando porque sí hay miedo, pero también matemáticamente hablando, yo creo que hay mucha gente, es mucha más la gente que está descontenta y cuando ya los chavistas comienzan a manifestar su descontento, pues yo sí creo que eso va a permear a la propia estructura militar y es donde esto puede provocar pues situaciones que se le pueden escapar de las manos al gobierno. Ahora, la situación económica tiene mucho que ver con la corrupción, o tiene todo que ver con la corrupción, de manera que ellos mismos serían los que, digamos que sus propios, fue un suicidio, la corrupción finalmente, ¿no? En caso de que sea eso lo que arrastra el régimen. Bueno, lo que pasa es que, exacto, la gente no es tonta. O sea, okay, ¿por qué se acaba el dinero? Bueno, han destruido la economía, acabaron con PDVSA. Las cifras de las cuales se acusa a Tarek El Aissami es demasiado dinero. Entonces, esos son, o sea, con eso se podrían resolver quién sabe cuántos aumentos de salario. O sea, lo que no se entiende, porque es que también yo creo que es importante, una de las cosas claves para poder derrotar al régimen es que hay que caracterizarlo correctamente. Entonces hay gente que dice, bueno, esto no es igual al régimen cubano. O sea, esa es una de las primeras cosas que yo diría. ¿Por qué? Porque esta gente prácticamente lo que ellos hacen es desmantelar el propio Estado, robar sin límite, destruir la gallina de los huevos de oro. Yo creo que esto no habría ocurrido en Cuba, o sea, donde hay un sentido de un Estado que es un Estado policía, un Estado autoritario, un Estado que planifica en base a los recursos que le entran, los recursos que tiene que gastar. Esto es, hay que llamarlo Estado chavista, pero en realidad es un ecosistema, es una conglomeración, es un conglomerado de mafias criminales, y como no hay un sentido de Estado, eso es lo que explica que haya el enfrentamiento hoy en contra de Tarek El Aissami, mañana será en contra de otro elemento, podría ser Diosdado Cabello, ayer fue en contra del grupo de Rafael Ramírez,
y es la lucha interna, intestina de estas pandillas, de estas mafias criminales, es lo que más o menos mantiene cierto equilibrio. Pero el resultado final es un desastre. El resultado final es que ellos no pueden presentar una obra concreta porque es un país que se cae a pedazos. O sea, uno diría, mira, es que si son pragmáticos, ellos deberían apostar a preservar la integridad del Estado, a mantener a PDVSA, que es la que les produce los dineros para, bueno, hacer demagogia, hacer populismo y que roben algo, pero esta gente, como tú lo decías, los caracterizabas correctamente, o sea, ellos apelan a la fuerza bruta y no importa, pero esto no comienza con Maduro, esto comenzó con Chávez. Claro. Chávez es el primero que apuesta a acabar con PDVSA, convertirla en la caja chica del régimen, sin importarle bueno, que él está prácticamente apostando a la destrucción de su propia estructura política. Y esto es lo que yo creo es el balance final. Ahora, llega un momento en que ya esa estructura no tiene los recursos para seguir operando. Y yo creo que esto, lo hemos hablado varias veces, esto va rumbo a una confrontación interna, a una pugna entre mafias, entre pandillas, y es lo que eventualmente puede producir pues una implosión o una quiebra del régimen chavista. ¿Qué papel juegan aquí Rusia, China, Irán, que tampoco les conviene que eso se venga abajo, ¿no? Bueno, no les conviene, pero tampoco ellos tienen, digamos, cada quien está atendiendo sus propios problemas. Es una de las cosas que también yo creo que debe llamar la atención, el papel beligerante que ha tenido el régimen chavista, de no solamente de no esconder, sino de exhibir con orgullo sus alianzas con los enemigos declarados de los Estados Unidos. Hay un personaje allí en la política norteamericana que no tiene nada que ver conmigo, pero se llama Juan González, que es una persona muy digamos, del entorno de Gustavo Petro, y es la persona que ha estado, digamos, influyendo en estos desaciertos y en toda esta política fracasada de Biden, que ha sido una política permisiva, que cómo se puede explicar que, bueno, que los Estados Unidos esté aupando una negociación con un régimen que está declaradamente aliado de Rusia, de China y de Irán, bueno, que son los enemigos políticos y geopolíticos de los Estados Unidos. Pero quizás es para separar a Venezuela de esas alianzas. Porque además es estratégico para Rusia. Ahí hay dinero, sí, o sea, todo se le está entregando a Rusia. Totalmente. Pero no hay manera, es evidente que los Estados Unidos no está, o sea, ellos quizás podrían pensar en influir en la política venezolana por la vía pues, de estas sanciones, pero es que ni siquiera las sanciones tienen digamos, un sentido. Yo creo que todo esto que estamos viendo también es parte, más que las sanciones, porque esa es la otra cosa, que la gente y los chavistas dicen, no, porque es que no podemos hacer esto por las sanciones. Mira, las sanciones son simbólicas. O sea, yo creo que si Estados Unidos pudiese o decidiera emprender una política decidida, agresiva, de bloqueo, mira, el régimen yo creo que no duraría 3, 4 meses. Pero cada vez que hay una crisis, entonces le lanza un salvavidas. En este momento, por ejemplo, bueno, mira, Estados Unidos le da estas licencias a Chevron y a otras empresas para que al hacer negocios con el régimen chavista, pues obviamente eso significa una entrada ya, digamos, regular, pero una entrada de recursos de todas maneras. Entonces, claro, es una situación donde se podría pensar en que sí hay condiciones para que el régimen pueda implosionar, pero por la vía económica, pero lamentablemente Estados Unidos pues no está o sea, no lo está viendo de esa manera. De manera que pero esta crisis que hay, que no es producto de las sanciones. A mí lo que me preocupa es que cada vez que están a punto de implosionar pasa algo y les da oxígeno. Te digo de verdad. Ha pasado varias veces. Montan una bombona de oxígeno, les lanzan un salvavidas. En este momento, por ejemplo, o sea, Estados Unidos debería estar evaluando toda esta situación, pero yo creo que no, lamentablemente no es el caso. De todas formas, ¿qué es lo importante? Lo importante es que la gente no se cruza de brazos, que hay una presión, que hay un sentido, que la gente quiere organizarse, que la gente quiere salir a la calle, que no hay, digamos, esa situación. No es cierto que la gente haya perdido interés por la política. La gente lo que ha perdido es interés por estar siguiendo a los partidos de la falsa oposición. Por los políticos. Yo creo que, o sea, hay algo que hay que seguir con atención.
esas protestas. Ya para terminar, Humberto, que tú mencionas la gran cantidad de dinero que se le adjudica en corrupción a Tarek El Aissami. ¿Y dónde está Tarek El Aissami? Porque también la gente se preguntará, bueno, ajá, ¿se robó esa cantidad de dinero o el entramado lo organizó él? Pero ¿y él dónde está? Mira, yo creo que están preparando el terreno para digamos, el juicio político, ¿no? Yo no creo, como algunas personas sugieren, que no, que esto se va a quedar así. Mira, hay muchos intereses allí. Tú ves cómo ellos poco a poco comienzan. Lo han hecho con otros, lo hicieron con Baduel, lo han hecho. Ellos primero hacen lo que es el linchamiento político, ¿no? Que el ataque a la reputación, es crear todas las condiciones para que él sea ya una persona odiada por su propia base chavista. Este linchamiento político es el preámbulo, es la antesala de algún juicio, ¿verdad? Que seguramente se va a hacer. Salió, creo que Luis Faría, o sea, ya han salido varios voceros que están justificando, ¿no? Y además eso sirve, es una magnífica, digamos, excusa para luego poder perseguir a otra gente que está, digamos, en esos ámbitos de la llamada oposición. Porque una vez que se le haga un juicio penal, criminal y político a Tarek El Aissami, pues con más razón se puede perseguir a otra gente que no son, digamos, de la filiación directa del chavismo. Entonces yo sí creo que a él le están preparando esto y va a ser, digamos, algo, o sea, él lo van a liquidar sin pena ni gloria. Bueno, Humberto, gracias. Creo que hablamos, hicimos un paseo por todos los temas importantes el día de hoy. Gracias, Humberto. Gracias a ti. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.